Muy bien. Entramos a la grabación. Bendecidos hermanos con toda bendición, que gozo nuevamente. Este es uno de los momentos que a mí de verdad me llena tanto mi corazón. Hemos tenido en este segmento mucha gente muy preparada, que ha traído mucha palabra, mucha enseñanza, mucha confianza. Y a través de esos emprendimientos hemos ido aprendiendo y creyendo y muchos han empezado a iniciar. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a tener a un hermano muy amado, muy bendecido, sobre todo muy entusiasta, con una fe gigante para hacer cosas que el Señor le ha puesto a hacer. Y me lleno mucho gozo porque además de ser un emprendedor, también es un pastor emprendedor y ya nos va a empezar a contar todo lo que Dios ha hecho en su vida. Así que damos la bienvenida y ustedes rápidamente van a saber quién es, un pastor muy amado. Así que damos la bienvenida a nuestro hermano pastor Francisco Chaita. Bendecido hermano, ¿cómo estás? Bendecido, Juanca, qué bueno saludarte a través de ti, saludar a toda la familia pastoral y también a toda la familia de CFB, Herederos de Bendición. Así que qué bueno es estar compartiendo en este momento la palabra del Señor y sobre todo pues compartir las experiencias y las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Gracias hermano y te agradezco mucho la disposición. Yo sé que tú vas a tener mucho que enseñar, mucho que impartir, mucho que compartir. Sobre todo, hay cosas extraordinarias que han pasado en tu vida, ¿verdad? En este emprendimiento, bueno, en muchos emprendimientos, pues este emprendimiento ahora que te está ocupando también como pastor, han pasado cosas sobrenaturales. Sí, voy a orar, hermano, y luego te dejo el tiempo para que, por favor, nos impartas de la palabra, ¿verdad? ¿Te parece? Amén, hermano. Amén. Amado Padre, te doy gracias hoy nuevamente por estar en este espacio, por podernos dirigir y llevar, Señor, esta palabra con entendimiento, con sabiduría, esta palabra del reino, Señor, para tus hijos. Yo agradezco la vida de nuestro hermano, amigo, pastor Francisco Chaita, su familia, Señor, que siempre, Padre, tienen ese entusiasmo en tu palabra, esa verdad presente, Señor, que se manifiesta en muchas formas, en muchas maneras, Señor, por su familia y por toda la congregación, Señor, que es una congregación, Señor, joven, fuerte, que hace cosas, Señor, por fe sobrenaturales. Hoy recibimos, Señor, con toda la atención en nuestro corazón, esta palabra que tú has puesto en su corazón, estos consejos, Señor, que van a ser impartidos en nuestra vida. Lo recibimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecida, hermana. Gloria a Dios. Qué precioso estar compartiendo esta palabra, pues yo sé que hay varios jóvenes que invitamos a escuchar esta palabra y a mí me gustaría, hermano pastor, que empezáramos explicando un poquito de qué es emprendimiento para esos jóvenes que hoy están compartiendo con nosotros por primera vez. Se les saluda, bienvenidos a este tiempo que es un tiempo precioso del reino y la manifestación de las obras buenas que Dios tiene para nosotros. Así que para los que están escuchando por primera vez este programa, emprendimiento es una actitud para iniciar un proyecto. Eso es emprendimiento, es tener la actitud para iniciar cosas nuevas. Pero también tenemos que aprender que para poder emprender tenemos que tener oportunidades y creatividad para esas oportunidades. Por eso que los empresarios usan mucho, Juan Carlos, esta palabra emprendimiento, porque ellos constantemente están emprendiendo en meter un producto nuevo a la venta, en construcción de edificios para locales, proyectos habitacionales. Ellos siempre manejan esta palabra emprendimiento, sabiendo que son proyectos nuevos para realizar te podría decir, para realizar mayor movimiento de dinero, para poder producir más dinero. Pero dentro del reino de Dios, el Señor nos ha llamado a tener el emprendimiento de las cosas celestiales en esta tierra, para conquistar y tomar lugares para la gloria de Él. Así que debemos de entender bien que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser emprendedores. Tenemos que ser parte del cambio en nuestra generación. A nosotros como hijos de Dios no seremos llamados esa generación de víboras, esa generación perezosa, sino el emprendimiento
que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, en la naturaleza de Dios, vamos a hacer cosas maravillosas. Seremos una generación que somos parte del buen cambio en estos tiempos, Juan Carlos. Hermano, y, y realmente han habido muchos emprendimientos ahora en tu vida, ¿verdad? Y no solamente en tu vida, sino que has podido impactar a mucho joven, ¿verdad? En este tiempo, hermano, yo me recuerdo de tu congregación cuando llegaban jovencitos aquellos y hoy hay muchachos ya en otras situaciones, ¿verdad? Debido a que han creído esta palabra, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, eso es lo lindo. Este, en estos jóvenes que empezamos a trabajar ya un poquito más de 10 años, hoy como tú dices, ya son jóvenes adultos, muchos de ellos ya son casados y nos han hecho espiritualmente pues ya también abuelos, ¿verdad? Somos parte de una familia linda, ya tenemos ovejas hermosas del fruto del amor de estos jóvenes. Pero hay algo que yo a ellos les enseño a través de la palabra y les digo, hermanos, todos somos llamados, todos somos llamados a tener grandes proyectos en nuestra vida. Dios no nos enseñó a ser mediocres. Tenemos que hacer con los pies bien puestos en la tierra, pero con la medida de fe que cada uno tenemos para hacer cosas mayores. Yo si algo he creído en la palabra del Señor, es que de la boca de Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que hizo él mismo. Y eso es un emprendimiento que tiene que haber con nosotros. Lo primero que yo le enseño a estos jóvenes y a toda la comunidad, a toda la congregación, Juan Carlos, es de entender cómo parte uno de un proyecto de éxito. Y ese proyecto de éxito no puede venir si tú no conoces tres factores o tres realidades, verdades bíblicas en nosotros. Alguien que empieza con un proyecto nuevo, con un proyecto puesto por Dios en el corazón, tiene que saber primero la posición que tiene. Nadie que no sepa la posición que tiene puede hacer proyectos grandes para Dios. La posición es importante porque si no vas a tener una posición terrenal y esa posición te puede acrecentar el ego, te puede acrecentar el éxito de ese proyecto para cosas que no agradan el corazón de Dios. Entonces, lo primero que debemos de entender es nuestra posición y nuestra posición espiritual delante de un proyecto de Dios es que nosotros ya estamos gobernando en lugares celestiales. Desde ahí tomamos la autoridad para hacer cualquier proyecto nuevo. Así que si alguien no entiende su posición, los proyectos quizás se quedarán solamente en sueños o se iniciarán, pero terminarán mal. Así que lo primero que debemos de entender cuando empezamos o emprendemos un nuevo proyecto para que lleguen esas oportunidades y esa creatividad se eche a andar, debemos de entender que ese proyecto está siendo dirigido desde los lugares celestiales. Segundo, no podemos tener éxito en un proyecto si no tenemos identidad. Ya sabemos la posición, pero también tenemos que tener identidad. Y nuestra identidad, Juan Carlos, dentro del reino de los cielos no es de siervo. Dentro del reino de los cielos no somos uno más, sino la identidad que nosotros debemos de entender para emprender las cosas de Dios es que somos hijos. Y si somos hijos, tenemos un Padre del cual es dueño del oro, de la plata y de todo lo creado a través de Cristo Jesús. Así que un proyecto nuevo para emprenderlo, necesitamos saber, Pastor Juan Carlos, que nuestra posición está en lugares celestiales y nuestra identidad es una identidad de hijo. Vas a emprender como un hijo de Dios. Tercero, si tú ya entiendes la posición, si tú ya entiendes tu identidad, lo tercero que debemos de entender es el propósito. Y esto es parte importante de los proyectos que nosotros hacemos para glorificar el nombre de Dios.
Si no nos pasa lo que le pasó al hijo pródigo, empezó a recibir los frutos de la herencia del padre, pero lastimosamente ese buen trabajo, esa buena empresa que está dando los recursos en esta tierra, a muchos solo les sirven para corromperse, para apartarse del amor de Dios, para apartarse del propósito. De repente llega el éxito, un joven abriendo su empresa. En esta semana estuve platicando con un joven de 25 años que es dueño de un taller de mecánica, de pintura, de enderezado y tiene mecánicos trabajando a sus órdenes, pero él es un joven de 25 años. Al igual, esta semana pasada fui a un laboratorio y buscando el laboratorio me encontré con un jovencito y le digo, mire, disculpe, el laboratorio tal, ¿dónde queda? Y él me dijo, aquí en la vecindad, es este local, pero también el de la vecindad es el de donde se atiende. Y este jovencito, ¿será? Le digo yo, ¿estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Y se sonrió. De un joven aproximadamente entre 24 y 25 años. Cuando yo llego a la ventanilla, porque no están abiertas las salas de venta de este laboratorio, sino lo atienden en una ventanilla, le digo, yo andaba perdido, pero ese jovencito me ubicó en dónde está el laboratorio. Yo pensé que él no sabía. ¿Cómo no va a saber? Me dice y se sonríe la vendedora porque él es el dueño. Y en ese momento es un laboratorio por la cantidad de ventas que se hicieron en cuestión con un medicamento en 10, 15 minutos, pues absorbieron una cantidad de unos 30,000 quetzales en menos de 30 minutos. Entonces, ese joven es un emprendedor. Yo recibo que es un hijo de Dios, ¿verdad? Que es un amado y bendecido, ¿verdad? Pero igual, entonces, podemos llegar a tener una empresa de éxito, podemos llegar a tener un empleo gerencial, podemos tener una buena oportunidad de parte de Dios, pero si no entendemos el propósito, vamos a derrochar todo ese fruto que Dios nos va a dar. Y eso nos trae malas consecuencias. Lo primero, al no entender el propósito, es que nos separamos del amor de Dios, nos separamos de las cosas que Dios haga. Hay muchos jóvenes que han sido emprendedores y han sido hombres de éxito, profesionales, pero al llegar a ese éxito se apartan de las cosas de Dios. Entonces, ¿y por qué sucede eso, Pastor Juan Carlos? Porque no entienden el propósito. Y el propósito yo lo encierro en dos verdades bíblicas. Lo primero, el propósito que Dios tiene con nosotros es bendecirnos para bendecir a otros. Y el segundo propósito es todo lo que tenemos debe de ser para glorificar el nombre de Dios. Ahí resumo yo el propósito. Así que no podemos empezar en un emprendimiento para la gloria de Dios si no sabemos posición, si no conocemos nuestra identidad y no conocemos tampoco el propósito, Juan Carlos. Así que teniendo estas verdades del reino de los cielos, me he atrevido desde un principio a iniciarme en proyectos que empezaron muy pequeños, pero que hasta el día de hoy son proyectos grandes. No sé si quieres decir algo o Sí, yo ya sí. me emocioné con este tema de emprendimiento que es algo maravilloso, ¿verdad? Sí, no, realmente que conocer los principios, hermanos, que te han ayudado realmente es maravilloso porque, bueno, yo me imagino que tú nos vas a hablar de alguno de esos, pero me recuerdo mucho hace algunos años apenas cuando, bueno, no sé realmente cuántos años que estás a partir de un sueño. Soñaste un lago, ¿verdad, hermano? Y empezaste un emprendimiento, pues en ese momento era como iglesia no se entendía, como colegio no, pero que ha dado mucha apertura a mucho joven a conocer al Señor. No sé si nos vas a compartir algo de eso, porque es un emprendimiento maravilloso, hermano, que siempre me ha edificado mucho, ¿verdad? Sí, hermano, pues cuando empezamos a trabajar en las cosas de Dios, en los negocios del Padre, una de las, podría decir humanamente hablando, una de las cargas en mi corazón era tanto joven en zona 6 que estaba perdido, desubicado,
no solamente personas con drogas, sino también personas con problemas económicos, de maltrato, incluso en sus hogares. Entonces había cierta carga por los jóvenes. Cuando yo inicié predicando, empecé predicándole a familias, pero siempre he tenido en mi corazón los jóvenes, la juventud de zona 6, que ahora se ha extendido a otras zonas. Lo que yo inicié como un sueño, yo le preguntaba a Dios en esa visión que había tenido de que yo tenía que hacer un lago. Y yo decía, pero ¿qué será eso del lago? ¿Será que tengo que hacer, será literal o cómo es? Y empecé a recibir la visión, a escudriñar la palabra de Dios, hasta que entendí cuando llegué a una parábola que el lago era un ministerio evangelístico, donde Dios iba a llevar esos peces y nos tocaba a nosotros a través de ese misterio precioso del evangelismo. Eh, no me gusta la palabra pescar, sino encontrar a esos bendecidos y hacer el traslado que solo el Espíritu hace del reino de las tinieblas al reino de luz admirable. Y fue cuando yo entendí a través de esa parábola de la pesca que el lago era una banda, en ese momento le llamábamos banda de guerra. Después se fue dando forma ese proyecto y pues hoy actualmente es Banda de Paz Guatemala. Entonces iniciamos solo con los que en ese momento creíamos en esto. Éramos 19 personas dentro de la banda el primer año. Compramos unos redoblantes. Me recuerdo que el uniforme era un uniforme de pantalón blanco con una camisa anaranjada. Y esas 19 personas iniciamos lo que todos creíamos que era nuestro ministerio de evangelismo. Era la forma de evangelizar, una forma que nos gustaba hacerlo. Y bueno, fue dando sus frutos. Después de 19 personas, incluimos ya en el siguiente año. Me recuerdo yo que ya participamos con los hermanos de Zona 2, nos unimos, ya llegamos a ser unas 30 personas aproximadamente, pero ahí se fue creando una forma para obtener mejores instrumentos. Sabíamos que era una banda para darle la gloria a Dios. Tratamos desde el inicio, aún con los recursos que teníamos, de tener instrumentos con excelencia. Y bueno, hemos tenido ya 10 años de estar con la banda. En los últimos 2 años tuvimos la dicha de ser la bienaventuranza, la alegría de ser más de 100 personas. Un 14 de septiembre logramos unirnos con una banda de un colegio amigo de la zona 6. Por cierto, que fue ahí en zona 2 el primer ensayo ahí al lado del Parque Morazán. Y estuvimos en esa ocasión 200 jóvenes reunidos, tocando para la gloria de Dios. Y fue un proyecto precioso. Y cuando venimos a creer, a ver, ni nosotros sabíamos cuánto se había invertido. Cuando miramos a esos 200 jóvenes, tú puedes hacer cuentas, 200 jóvenes con 200 instrumentos, poner que el instrumento más sencillo fuera un redoblante de 300 quetzales. Hacer cuentas de 300 quetzales por 200 jóvenes. Era algo inalcanzable, pero sabíamos del propósito que Dios tenía a través de esa banda, ¿verdad? Entonces empezamos creyendo en que se podía hacer cosas maravillosas y llegamos a tener ese número de personas. Lo más lindo, Juan Carlos, que a través de este ministerio de evangelismo nació el ministerio de alabanza. El que tocaba liras y xilófonos empezó a tocar teclados. El que tocaba redoblantes y bombos empezó a tocar batería. Los instrumentos de viento nos ayudaron para también integrarlos al ministerio de alabanza. Siendo un ministerio de evangelismo, nos dio frutos para bendecir a toda la familia de Dios, como familia peñuelita que somos. Así que fue una alegría no solo rescatar a muchos jóvenes de esos lugares
del reino de las tinieblas, realmente, como dice la palabra, y trasladarlos al reino de luz, sino que fue una bendición también cómo se iban incorporando a los diferentes servicios que había dentro de la comunidad. Así que fue mucha bendición. Yo me quebranto porque se viven esos milagros, ¿verdad? Y se testifica que solo la mano de Dios se puede llegar a ese éxito, Juan Carlos, ¿verdad? Entonces fue una felicidad habernos juntado con esa banda y estar tocando 200 personas. En este año de pandemia, en este año que todos nos guardamos en nuestras casas, pues nos invitaron a participar dentro de un desfile virtual, un concurso virtual de bandas a nivel nacional. Y fue mucho gozo porque cuando uno trabaja para el Señor, Él siempre lo honra, porque empezamos siendo una banda, yo pienso que no muy conocida dentro del ámbito de Guatemala, y empezamos a concursar. Me recuerdo que el primer concurso, la primera participación, nos ganaron, pero en la segunda participación empezamos a ver que gente empezaba a votar por nosotros y luego la siguiente participación más y luego más y luego más. Me parece, no recuerdo el dato, pero creo que llegamos a la final y nuestra participación creo que fue más de 3,000 o 5,000 votos, no recuerdo ahorita, pero era 5,000 jóvenes, 5,000 gentes que ahora conocen Banda de Paz Guatemala. Y para gloria del Señor, somos la primer banda virtual en ganar un concurso virtual de bandas a nivel nacional para la gloria de Dios. Así que estamos felices de que este año que pensamos que no iba a haber actividad de bandas, el Señor sí tenía cumpliendo su propósito, ¿verdad? Y ganamos el primer lugar en ese concurso. Me recuerdo que fue una final donde todo el día los votos iban a favor de la otra banda, pero como a las 6 de la tarde se empezaron a votar por la banda, los alcanzamos, los superamos y vimos la mano de Dios, ¿verdad? De ahí vimos lo más importante, vimos la unión de nosotros como familia de banda, luego la unión como comunidad que somos y vimos un amor muy especial de parte de Dios a través de este ministerio de evangelismo que es la Banda de Paz Guatemala. ¿Y cómo tuviste, cómo entiendo, hermano, con los principios que nos estás dando, cómo tuvieron que romper paradigmas? Porque en primer lugar romper un nombre, ¿verdad, hermano? Banda de guerra y cambiarlo a Banda de Paz. Y luego que todas las bandas conocidas en Guatemala como que son parte de un colegio. Y tú por esa visión que recibes de Dios, em, pues tienen que salir de eso, pero con la identidad de Penielita, de hijos de Dios, ¿verdad, hermano? De personas. Además que yo también he visto el crecimiento, ir adquiriendo, como tú dices, cada instrumento, hermano, fue por fe y sobrenaturalmente los uniformes de los muchachos y cada cosa. ¿Cómo es importante tener una identidad, ¿verdad, hermano? Yo entiendo que tener una identidad es realmente, y ese propósito que tú dices, hermano, es lo que les hizo un cambio en la forma que ellos visten su uniforme y participan, porque no tocan por tocar, tocan para glorificar a Dios, ¿verdad? Sí, hermano, eso fue algo lindo. El uniforme se fue dando en 2, 3, hasta 4 años, porque era un uniforme que normalmente un colegio como tal vez conocen los hermanos de herederos de bendición, como el Colegio San Sebastián, es un uniforme que, incluyendo los zapatos, la guerrera, el pantalón, el cordonaje, el, el rostro, le decimos nosotros a lo que va en la cabeza, ellos gastan un aproximado de 1,500 quetzales. Entonces nosotros apuntábamos a tener un uniforme de reino y empezamos con el pantalón blanco y sabíamos que teníamos que continuar con lo blanco. A nosotros nos relaciona mucho el blanco con la santidad de Dios como signo, como figura, y el cordonaje dorado. Miramos el dorado como un color de reino y el color rojo como la sangre de Cristo que perdonó nuestros pecados.
Entonces es un uniforme totalmente blanco, guerrera blanca, el frost blanco, pantalón blanco, con cordonaje dorado y rojo. Tocamos puertas, hay una hermana que no es de nuestra comunidad, pero ama mucho la banda y nos trabaja con excelencia los uniformes, a un precio no de 1,500 por uniforme como lo tiene el colegio San Sebastián. Cambiamos un poco la tela, pero tenemos un uniforme digno y tiene presencia la banda cuando va en las calles de nuestra nación, hermano, y pues es también de glorificar el nombre del Señor a través de todo lo que va llegando, hasta el hermano que hace los escudos es de una congregación muy grande de Guatemala y también pues hemos tenido gracia delante de los ojos de él y nos ha puesto favorable los escudos de la banda, que son preciosos. Es un escudo blanco con hilo dorado, precioso, ¿verdad? Entonces, se van dando los proyectos, como te digo, para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Otro proyecto que es muy importante y que ha ido de la mano junto con el Ministerio de Evangelismo han sido los lugares donde hemos enseñado la palabra de Dios. Por ejemplo, yo me recuerdo nuestra primera casa, cuando empezamos este emprendimiento de predicar en las casas, fuimos y platicamos con un hermano si nos podía prestar su casa y hablaron con su esposa y pues con mucho gusto nos aceptaron ese primer hogar. Y lo que sucede en esas casas que empezamos, eran casas muy cómodas para 5 personas, pero ya al mes o a los 2 meses, ya las casas, habían 10, 15 personas y ya era un poco incómodo, ya algunos hermanos sentados sobre otros en las salas, a veces cuando mirabas el baño había cola de 5 personas para entrar al baño. Entonces las casas se fueron haciendo pequeñas y se fueron haciendo incómodas. Pero también ahí, leyendo la palabra, vimos cómo el apóstol San Pablo, cuando termina el libro de los Hechos, vemos que él alquiló una casa durante 2 años y medio. Y el propósito era enseñar a Jesucristo y hablar del reino de Dios. Y basados en esa figura del apóstol San Pablo, en ese último capítulo y versículos del libro de los Hechos, dijimos, alquilemos una casa, al igual que el apóstol San Pablo, que sea una casa más grande. Y yo me recuerdo que después de estar predicando en la casa de los hermanos, que fuera la casa, 1, 2, 3 casas, fueran las casas que fueran, se volvían pequeñas. Entonces alquilamos una que más o menos cabían unas 30 personas y alquilamos nuestro primer local, ¿verdad? Entonces alquilamos nuestro primer local, ya pagábamos con una mensualidad, pero igual, cuando sentimos ya éramos más de 30 personas, ya llegábamos a las sillas bien pegaditas, casi yo recibía mi saliva, el que estaba oyendo en la fila de adelante, porque estaba frente de mí, se hizo también pequeño y tuvimos fe, emprendimos y dijimos, vamos a alquilar algo más grande. Y fue cuando ya alquilamos una casa en los proyectos, donde toda la casita era para la escuela bíblica. Y yo me recuerdo que atrás de esa casa había una estructura de metal, muy lindo, que tenía la capacidad para unas 50 personas sentadas debajo de esa estructura. Entonces la alquilamos y entonces creo que estuvimos pocos meses, no sé si fueron 3 o 4, ya no recuerdo mucho, pero también teniendo la actitud para iniciar un nuevo proyecto, dijimos, esa plata que estamos dando en alquiler podría ser también para comprar algo propio. Y cabal, todo emprendimiento tiene algo fabuloso cuando es de Dios. Llegan las oportunidades de parte de Papá Dios. Y llegó la oportunidad de comprar una casa que estaba media terminada a unos 50 metros de donde, no, ni a una cuadra, entre 50 metros a una cuadra de donde yo vivía. Y entonces la compramos, dejamos el alquiler allá y sin techo, me recuerdo yo, media terminada, nos trasladamos. La idea era ya no seguir pagando en ese lugar, sino usar esa plata para invertir en la casa que era para nosotros. Era una casa aproximadamente para unas 70, 75 personas y con sus aulas
de niños en el primer nivel. Logramos terminarla, logramos gozarnos, pero se dio lo que se tenía que dar. El último año, ya habían 100 personas, en jóvenes habían 40, 50 brincando en esa casa. Sentíamos que el segundo nivel se iba de sótano, ¿verdad? Temblaba la casa demasiado. Se hizo también pequeño, se hizo pequeño. Y nosotros, habiendo tenido la oportunidad, fuimos creativos, lo organizamos. Dios vio nuestro corazón y llegó el milagro, el gran milagro de nuestro ministerio, que es la donación de 3 manzanas de tierra. Esa es otra oportunidad que Dios nos da. Empezamos eso con mucha claridad en nuestro corazón. Sabíamos que era de nosotros, para nosotros y de Dios, y que salía del corazón de Dios. Era una oportunidad, pero debíamos de ser, como todo emprendedor, tener la actitud, pero también tener la creatividad y la responsabilidad de ese nuevo proyecto. Logramos entonces creerle a Dios. Como responsables contratamos a un ingeniero para que fuera a hacer una calificación de las tierras, si no había alguna falla. Bueno, lo que hacen los ingenieros en los estudios de topografía. Y fue él, y hizo las medidas, nos lo hizo muy precioso, muy profesional. Pero hay unas palabras que quisieron como que armar desánimo en mí. Y esas palabras eran: mira que este proyecto, prepárate para iniciarlo, porque para iniciarlo fácil, 150,000 quetzales. Y en un año ya tenés que tener listo el otro 500,000 para que por lo menos te prepares cerca de 500,000 o un poco más. Y yo me recuerdo que en ese entonces yo tenía en mi banco, en el banco, aproximadamente un ahorro de 10,000 quetzales. Cuando me dijo cerca o más de 500,000, yo dije, como que reaccioné, ¿verdad? ¿Qué proyecto es este? Pero volvimos a creer en nuestra posición de liderazgo en los lugares celestiales, en nuestra identidad de hijos amados, bendecidos de Dios, y sobre todo que ese lugar iba a ser una propiedad. Y la palabra propiedad viene para hacer la piedad de Dios en ese lugar. Así que la adquirimos como una propiedad y creímos con todo nuestro corazón y empezamos entonces a ser creativos. Me recuerdo que los primeros que sembraron eran les llamamos columnas, eran columnas de construcción. Empezamos con varias familias hasta el día de hoy. Todavía hay fieles que desde la primer siembra hasta hoy han estado sembrando mes a mes para la construcción de ese lugar. Así que empezamos todo esto con muchas expectativas. Los 10,000 quetzales, lo primero que dijo el ingeniero es: tienes que poner un muro perimetral afuera para que la gente no siga tirando basura, porque había una parte del terreno que lo estaban utilizando, como era como un terreno abandonado, lo estaban utilizando para ir a tirar bolsas de basura. Y ese primer muro perimetral costaba 26,000 quetzales, pero ya teníamos 10,000 ahorrados. Entonces empezamos, hermano, y los hermanos de una manera sobrenatural empezaron a prosperar en sus negocios y llevaron ofrendas grandes y me sorprendían. Sí, hermano, mire, esto salió de esto, esto de esto. Las hermanas empezaron a trabajar, salían de casa en casa. Me recuerdo que hubieron hermanas que hacían tamales, que chuchitos, que ventas en el campo, y había un mover de alegría y de gozo en toda la comunidad de Zona 6, y logramos juntar la plata y empezamos a hacer el muro perimetral. Si nos vamos, era un terreno que no tenía camino, pasábamos al lado de un barranco. En tiempo de invierno era bien complicado, un barranco de 75 metros de profundidad, en algunos lugares hasta 100 metros. Y llega otro milagro de cómo hacer la carretera. Yo creo que el tiempo no nos alcanzaría para mencionar paso a paso lo que sucedió, pero un hermano que tiene máquinas nos alquiló sus máquinas para poder trabajar. Hoy, para la gloria del Señor, ya hay una carretera donde entran autos. También de una manera sobrenatural, un hermano tenía camiones de volteo de otra congregación y me pidió favor de
de si le dábamos permiso de llevar esa tierra ahí, que era una tierra llamada Selecto. Y me dijo, y este valle que tiene aquí lo puede usar para hacer su parqueo. Y increíblemente, en un par de meses, si no es que menos tiempo, entraron más de 100 camiones con Selecto para hacer nuestro parqueo. Una cuneta que había ahí se rellenó de Selecto y los mismos camiones iban trabajando, aplanando. Todo hecho por Dios, todo hecho por Dios. Y entonces se hizo la carretera para que entraran los carros, una cuadra de carretera, rompiendo montaña y abriendo literalmente camino. Y luego al final en una cuneta logramos trabajarlo para que fuera el parqueo. Actualmente tenemos un parqueo aproximadamente para 20 vehículos, ¿verdad? Y una zona para motos. Y todo eso se fue dando milagro tras milagro. Si te sigo contando la forma en que hemos visto la mano de Dios en estos últimos años, cómo se ha ido construyendo, Dios puso en nuestro corazón primero hacer las aulas de los niños, sus sanitarios, la cafetería, antes de hacer el salón de la asamblea. Y hasta el día de hoy estamos terminando toda el área de niños para la gloria del Señor, con sus baños, su cafetería, su patio. Tenemos un área preciosa donde hay columpios, resbaladeros. Hemos ido haciendo lo que en el proyecto empezó como un sueño, pero ya vamos pasado de la mitad. Ya hoy tenemos esa entrada, ya vamos a empezar en un mes. Bueno, de hecho ya hemos iniciado paredes y todo de donde va a ser la asamblea y estamos por iniciar ya quedarnos trabajando exclusivamente con ese salón, ¿verdad? Donde va a ser el salón principal de la asamblea. Como te digo yo, nos ha tocado ser creativos, porque lo primero cuando recibí el proyecto, hablando con algunas personas, incluso con este amigo que es ingeniero, me decía, mira, yo te puedo hacer unas cartas, y empecemos a pedir ayuda a la municipalidad. Incluso me recuerdo yo que era tiempo de votaciones y me dijo un par de partidos políticos y esto por aquí, por allá. Y a mí me pareció interesante la idea, pero el Señor trató esa semana con mi vida y me dijo que le preguntara a los miembros de la comunidad cómo habían hecho sus propias casas. Entonces yo me recuerdo uno de ellos, hermano Tomás. Yo le dije, hermano Tomás, ¿usted cómo hizo su casa? Pues yo la hice trabajando yo y mis hijos. Y así fui con 3, 4 hermanos. Y, y la constante de esa pregunta era yo y mis hijos. Entonces entendimos que nosotros podíamos hacerla como hijos de Dios junto con el Padre, sin necesidad de mezclar a otra gente, ni partidos políticos, ni municipalidades. Y empezamos a creerle a Dios y hasta el día de hoy ha sido fiel Dios para poder usarnos como vasos y que esa bendición se vea a través de haber recibido semana a semana el pago que nunca ha fallado para los albañiles, el material que siempre ha habido para trabajar esa semana y así ha sido, hermano. Realmente fuera de la comunidad de penielitas que somos, han llegado solamente como 10 hermanos. Fuera de nuestra comunidad, 10 hermanos amigos que aprecian y creen en el ministerio de CFB Peniel y nos han apoyado. Fuera de esos 10 hermanos, solo la comunidad ha trabajado en los últimos años construyendo. Yo creo que es un momento también precioso, Pastor Juan Carlos, de agradecerte porque dentro de esos 10 has estado tú, ¿verdad? Con hermano Jorge Luis. Son parte de esos 10 de bendición para nuestra familia. Así que gracias, hermano, y que Dios se los multiplique. Gracias, pastor. Realmente siempre he admirado la obra que has hecho desde que hemos compartido allá en los campamentos y la congregación de jóvenes. Hemos tenido ocasión de compartir con esa linda congregación. Los he visto crecer y siempre son un estímulo. Y creo, hermano, que tú puedes hablar bien de esto, que tienes la autoridad para hablar de esto. ¿Cómo funcionan las siembras, hermano, en todo esto? Porque tú eres un sembrador alegre, ¿verdad? Que yo creo que es importante que le impartas, porque estos emprendimientos que has hecho humanamente, solo Dios, o sea, tener una banda, recibir un terreno de 3 manzanas
y que te digan que eso va a costar ahí. Y creo que la fe y tu posición y lo que has predicado, hecho vida, pues te ha hecho permitir ver cosas grandes. Y una de las cosas, esos misterios, creo que la siembra, ¿verdad, hermano? Porque a veces cuando son entre pastores piensan que vamos a pedir ofrenda y todo, pero yo creo que tú entiendes bien este tema, hermano. ¿Cómo podrías impartir a que todo emprendedor realmente que sabe su posición y su identidad es un sembrador alegre en todas las áreas? Sí, hermano, yo creo que hemos sido bien enseñados por el apóstol Gustavo Zamora. Él nunca puso en nuestro corazón como al principio ovejas y luego como pastores, nunca puso un corazón de pedigüeños. Al contrario, él fue alguien que en las misiones, incluso fuera del país, él me decía, mira, Francisco, no te preocupes, yo te pongo parte de tu pasaje para ir a San Pedro Sula. No te preocupes, Francisco, venite. Yo vi en él que siempre tuvo un corazón desprendido y un corazón generoso. Pero no solo lo vive, sino también nos lo enseñó a través de su palabra. Nos enseñó los misterios de que es mejor siempre dar que recibir. Entonces, con esa convicción de la enseñanza apostólica de nuestro ministerio, empezamos a enseñar esa misma palabra que habíamos recibido y se abrió tan ampliamente el corazón de nuestros hermanos en CFB Peniel que la enseñanza de ser dadores generosos, alegres, no de mala gana ni por obligación, lo empezaron a ponerlo por obra. Hoy, para la gloria del Señor, jóvenes que su papá quizá era un albañil, ellos a través de ser dadores, quizá todavía no trabajaban, pero iban a cargar una bolsa de piedrín, iban a cargar carretas de arena. En el transcurso de ese caminar, pues ellos ya ahora han cosechado de esas siembras que daban sin pedir, recibir nada, sino de la generosidad de su corazón. Vemos chicos profesionales, o algunos peritos contadores, otros estudiantes de auditoría, administradores de empresas. Tengo a un hermano que yo me recuerdo que empezaban, ellos llegaban a pie, luego compraron sus motos, los dos hermanos. Actualmente ya uno ya compró 2 carros, ya tiene 2 carros para la gloria del Señor. Entonces, todos los hermanos nos hemos dado cuenta que la única forma de recibir es sembrar. Han recibido muy bien esa parte de la doctrina, de la enseñanza del reino, y hemos hecho un grupo muy fuerte de sembradores dentro del ministerio que han sostenido no solo que pueda caminar el ministerio de evangelismo a través de la banda, sino también en los campamentos, que es otra extensión del evangelismo de jóvenes, haciéndolo en lugares de excelencia. Tú te recordarás, a pesar de que no éramos muchos jóvenes, se hacían entre 30 y 50 jóvenes, nos acercábamos y lo hicimos con tanta excelencia que te recuerdas, estuvimos en Santa Elena Varías, en el lago de Amatitlán, no sé si tú estuviste con nosotros en el lago de Atitlán, allá cerca de Panajachel, que estuvimos en el lago, no sé si tú compartiste este campamento con nosotros, estuvimos en San Lucas, estuvimos en lugares de excelencia y de reino. Siempre sabemos que sembramos porque somos hijos de un buen padre que es dueño de todo. Entonces, los campamentos los trabajamos en lugares preciosos. La banda de guerra la hemos trabajado pensando en darle al Señor lo mejor en los instrumentos. Y obvio que hoy que estamos en la construcción de la casa, tenemos estamos tratando con sabiduría, como yo dije, con creatividad en las oportunidades. Tenemos 2 hermanos que pertenecen a nuestra comunidad. Ellos trabajaron todos los acabados finales de Cayalá. Entonces, hoy están trabajando los acabados finos en CFB Peniel al estilo Cayalá, que es lo que ellos saben hacer. Trabajan muy bien el blanqueado y están dándole ese toque que nosotros en nuestro corazón queríamos, pero hasta eso nos preparó el Señor. Son 2 jóvenes muy lindos en el Señor, están trabajando al 100 con nosotros. Incluso se casaron con 2 hermanas de la congregación. Ellos son bien bendecidos
y muy prósperos, ¿verdad? Entonces, se han ido dando las cosas, Juan Carlos, en ese emprendimiento donde hemos aprendido el propósito que es bendecir para bendecir a otros y glorificar el nombre de Dios. Yo espero que dentro de un año o año y medio, ahorita que se sostuvo un poquito esto, año y medio, estemos ya en la conclusión de la casa formal, de la casa de oración de comunidades de formación bíblica Peniel, y pues queremos que ya haciendo ya por fe esa invitación para ti y todos los de la casa de herederos de bendición a ser partícipes de ese milagro de Dios. Y faltaría tiempo para decir todos los milagros. Los ángeles han intervenido en algunas áreas de construcción de una manera sobrenatural. Y pues hay tanto que hablar, ¿verdad, hermano? Pero lo importante, creo yo, con todo mi corazón es, después de emprender todos esos proyectos, también te podríamos hablar de proyectos seculares, de cómo el Señor también ha prosperado otra área de mi vida a través de un proyecto secular que yo creo con todo mi corazón en este tiempo de pandemia. En vez de bajar ese negocio, pues ha sido prosperado, ¿verdad? Sabiendo que es un lugar donde también glorificamos el nombre del Señor. Te quisiera, para ponerle esa cerecita a este pastel para gloria del Señor, que la doctrina más maravillosa del emprendimiento es la gracia. Amén. Es la gracia. Cuando tenés la gracia del Señor en tu vida, todo está a tu favor. Todo está a tu favor. Tú lo único que tienes que hacer, como yo lo he enseñado en las últimas semanas, es ser un heredero, pero no niño, sino un heredero maduro, ¿verdad? Amén. Para heredar todas las bendiciones. Y yo he encontrado más de 10,000 bendiciones a favor de nosotros en la Escritura. Y esas bendiciones son oportunidades. Y yo he creído en esas oportunidades y le pido a Dios que siempre venga su creatividad para poderlas lograr y hacerlas. Con este grupo que ahora ya somos alrededor nos mantenemos dentro de 80 y 150 personas trabajando en la comunidad, ¿verdad? Alabando el nombre del Señor, trabajando en las casas y trabajando en la construcción. Creo que la gracia de Dios ha sido, no creo, sino ha sido el factor más importante para poder ir creciendo en todos los proyectos donde Dios nos ha prosperado. Ahorita por las redes sociales no se puede hablar de cantidades, más o menos tenemos un poco más, un poco menos los datos de todo, pero sí suman ya varios miles de quetzales, ¿verdad? Y si uno conoce con la gente que trabajamos, el sector que trabajamos, pues no se pensaría a un inicio que pudiéramos hacer estas situaciones de la banda, la construcción, los campamentos que hemos logrado hacer en varias partes de la República de Guatemala. Así que la gracia de Dios es un factor muy lindo. Yo quisiera, para ir concluyendo, hermano, y darle la gloria al Señor con este tema tan precioso como es el emprendimiento, de mencionarle a mis hermanos Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas 1, 37, en el contexto, es un contexto muy precioso. Si tú lo quieres leer ahí, tienes la Biblia a la mano. Si no, lo leo yo acá, hermano. Yo sé que tú estás ahí con todos los botones, estás ahorita de técnico, estás de pastor técnico, dirigiendo el programa, hermano. Pero si quieres, con toda confianza, lo leo yo acá, para que no desprogrames la computadora ahí. ¿Lo tienes? Lucas 1, 37. Lucas 1:37, capítulo 1, versículo 37. Sí, amén, hermano. Dice la palabra de Dios así: porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Sigo, es que no? Eso es lo precioso, hermano. Hablar del contexto. Él está hablando de la fe de un padre de familia ahí con un problema que tiene su hijo, pero esa verdad es la que debemos de creer para ser emprendedores de éxito, para tener la actitud para iniciar proyectos. Debemos de creer en esta bendita palabra. Para Dios no hay nada imposible. Por eso te digo que la posición, la identidad y el propósito debe ser parte del fundamento del inicio de todo emprendedor dentro del reino de los cielos. Creer con todo nuestro corazón que para Dios no hay nada imposible. Pero yo quisiera también
para concluir, si nos llevas a esa lectura preciosa del Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 23, para todos estos jóvenes, bueno, y también para todas las familias, porque hay señoras emprendedoras, también hay empresarios maduros, emprendedores. En la congregación de Cristo, en la iglesia de Cristo, no hay viejos, sino hay ancianos, y esos ancianos también son emprendedores, ¿verdad? Dentro del equipo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no hay viejos, sino hay ancianos. Y también esta palabra para emprender en un ministerio o emprender algo secular, empresa o un trabajo, creo que es importante que lo reconozcamos, porque es fácil reconocer Lucas 1:37, que para Dios no hay nada imposible. Pero leamos, hermano pastor, San Marcos 9:23. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Hermano, creo que eso es lo más lindo y lo más maravilloso, ¿verdad? Porque es fácil saber que para Papá Dios no hay nada imposible. Pero este Evangelio de San Marcos creo que nos llena de sabiduría, de conocimiento, de que para aquel que cree, también todo le es posible. Así que hoy yo lo creo con todo mi corazón, que rodeado de las oportunidades, de la creatividad que podamos tener para hacer las cosas, estos versículos de gracia son importantes en nuestra vida, son un regalo para deleitarnos, pero no solamente en la emoción de la lectura, sino para poderlos poner por obra. Todo emprendedor en Cristo Jesús tiene que saber que para Jesús no hay nada imposible, pero también a nosotros como hijos, si creemos, todo lo podemos hacer posible, siempre y cuando entendamos la parte de la doctrina paulina, que sea para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén, hermano pastor. La verdad que me siento muy honrado. Siempre te he admirado en muchos aspectos. Eres muy excelente en lo que haces para cuando tengamos la ocasión, porque ya tenemos una invitación abierta a nuestro hermano pastor para ir a celebrar allá retiros y todas esas cosas maravillosas que el Señor nos va a permitir hacer. Te van a dar cuenta que es excelente en todo, desde poner una lámpara, un árbol, hasta toda la construcción en general. Les ha enseñado a los hermanos su posición de reino y de verdad que lo han creído que son reyes y sacerdotes y pues hemos visto muchos emprendimientos. Hay mucho más de qué hablar con el hermano Pastor Francisco. Además tiene una hermana que ora mucho y que realmente es una mujer de fe y que muchas veces nos ha profetizado con una palabra. Sí, hermano, gracias por estar con nosotros, por impartir realmente estos principios, este conocimiento, esta, este testimonio de tu vida que ha sido una bendición grande. Y yo quiero, hermano, que con ese regalo de tenerte el día de hoy, hermano, podamos orar por los emprendedores, aquellos que están teniendo un sueño y que tal vez no miran cómo lo van a poder hacer, pero como tú dices, para el que cree todo es posible, sabiendo que realmente va a ser para bendición de muchos, que tal vez empiezan 19, me dijiste, ¿verdad? Y ahorita son muchos porque unos son los que llegan y otros son los que se impactan, porque hay gente que llega a la iglesia y su familia no va, pero ellos están viendo el cambio, están recibiendo la bendición de Dios, así que probablemente son muchos cientos los que se han ido alcanzando a través de esta obra, ¿verdad, hermano? Entonces, por favor, oremos por los emprendedores el día de hoy, hermano, y te agradecemos realmente tu amor y tu disposición en este tiempo, ¿verdad? Y gracias, hermano. Pues pongamos una actitud de oración, de reverencia ahí donde estemos, sabiendo que estamos unidos en el Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias en esta hora, Señor, porque tú has provocado esta palabra y has retado a muchos de los emprendedores que desde antes de la fundación de la tierra, tú ya los tienes preparados. Hoy pon esta palabra de fe en sus corazones para que sea una fe fruto que produzca esa materialización de sueños que han tenido, de visiones que han tenido. Nosotros no somos soñadores solamente, sino somos hacedores y cumplidores de lo bueno, de lo puro, de lo santo que viene a través de nuestro buen Padre Dios. Hoy declaramos que el conocimiento de la palabra va a levantar emprendedores para la gloria del Padre. Levantarán esos
negocios, esas empresas, esos ministerios, a través del regalo más lindo que tenemos en la fe. Hoy creemos con todo nuestro corazón que tú nos has puesto en una posición digna de autoridad y de verdad en medio de toda esta generación. Nos has puesto en los lugares celestiales para gobernar. También nos has dado identidad. Te damos gracias por comunidades de formación bíblica que nos ha integrado a la familia de Dios. Más que un pueblo de Dios, sabemos que somos la familia de Dios. Amén. Somos aquellos que hemos aprendido a amar al Padre a través de nuestro hermano mayor Jesucristo. Sabemos que todas las instrucciones del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, son para emprendedores. Toda tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, hemos visto a través de los grandes hombres de fe emprender grandes victorias. Hoy sabemos que este tiempo que estamos viviendo de regalos, de gracia, para con esta generación, tendremos y podremos hacer cosas muy, pero muy hermosas. Mientras el mundo se debate en medio de una situación difícil, la iglesia está siendo revestida, preparada para ese momento tan especial que pronto veremos que llegará. Así que hoy declaramos que entiendan la posición, la identidad y el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de los hijos de Dios. Esto no es exclusivo para unos. Dentro de la familia de Dios, todos tenemos la misma aceptación del Padre. Todos nos han dado una medida de fe. Todos nos han dado bienes y no males. Así que hoy debemos de entender esta presencia maravillosa que mora en nosotros para hacer cosas maravillosas. Gente madura para emprender. Con niños no se puede emprender mucho, pero cuando ese hijo de Dios llega a su madurez, emprenderá cosas que ni ojo vio y tampoco que la gente creyó. Pero hoy sabemos que a través de declarar esa palabra y ponerla por obra, para Dios no hay nada imposible. Y para nosotros, si creemos todo nos es posible, sabremos y miraremos proyectos grandes a través de la glorificación de Dios, a través de darle la gloria al Padre en Cristo Jesús. Hoy declaramos que los que están viendo este estudio, esta reflexión, Padre, serán emprendedores de excelencia dentro del reino de Dios y su justicia. Nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, pero lo declaramos para gloria de Dios Padre. En el nombre poderoso que es el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, pero también nuestro hermano mayor. Amén, amén y amén. Adelante, amén. Emprendedores, sí se puede. ¡Maranata! Cristo viene, amén. Gloria a Dios, hermano, qué gozo, qué regalo maravilloso tenerte de verdad. Mi corazón está muy gozoso, pastor. Te amamos, te bendecimos, te admiramos y sabemos que esta noche pues muchos han salido edificados con la fe, con la convicción de que esta palabra que hemos escuchado realmente es una palabra viva y eficaz. Bendecimos este espacio que hemos tenido hoy y que esperamos, primero Dios, el próximo lunes a la misma hora y gracias por acompañarnos. Gracias, hermano pastor, bendecido con toda bendición. Saludos a toda la congregación y familia, hermano, te amamos. Un abrazo desde acá de nuestros hogares. Amén.